La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica hoy el Evangelio de este domingo 16 de abril de 2023, segundo domingo de Pascua. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que les perdonáis los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en esta parte del Evangelio hay que resaltar, se podrían resaltar muchas cosas, todo el Evangelio es importante, pero yo voy a resaltar el sacramento de la confesión. ¿Cómo así? Mira que esta es el verdadero Pentecostés. Pentecostés es la fiesta que tenían los judíos antes, pero el Pentecostés cristiano, el Pentecostés de Cristo, es la venida del Espíritu Santo. Y esta venida del Espíritu Santo se da por primera vez ante los discípulos del Señor, ante los que estaban allí reunidos por miedo a los judíos. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les da un poder especial, y es el poder de perdonar pecados. Muchas personas todavía dudan de que los sacerdotes tienen ese poder. Ese poder es exclusivo de la iglesia, exclusivo de los discípulos. Nuestra iglesia católica, los verdaderos o los descendientes de los discípulos son los obispos, y eso lo debemos entender. Ellos son los sacerdotes, pero ellos ordenan presbíteros, que son los que nosotros conocemos comúnmente en las parroquias como sacerdotes, pero ellos son presbíteros. Los presbíteros son auxiliares directos del obispo, es decir, le están ayudando en su comunidad. Los obispos son aquellos que realmente reciben ese Espíritu Santo igual que lo recibieron los apóstoles. Poder para perdonar pecados. Jesús dice: lo que ustedes perdonen, yo los perdono. Lo que ustedes no perdonen, quedará retenido. Nosotros podemos arrepentirnos mucho del pecado, y es una de las partes, de las 5 partes de una buena confesión, el arrepentimiento. Pero no basta con ello. Hay que ir a pedir el perdón ante los discípulos. Porque Jesús fue muy claro: si ustedes no lo perdonan, tampoco quedarán perdonados. Así que el sacramento de la confesión Jesús le da gran importancia aquí por medio de los hombres. No ha elegido ángeles, eligió hombres para que el perdón al mundo llegara por medio de ellos. Cristo es el que perdona. Dios concede la misericordia, pero lo hace por medio de los hombres. Mucha gente critica y dice: ¿por qué confesarme con un sacerdote que es más pecador que yo?
es que aquí no se trata de juzgar al que tiene el poder. Aquí se trata de aprovechar el poder que Cristo quiso dejar en su iglesia. Y es así como lo dejó. Y es una obediencia de nosotros cumplirlo así. No es porque queramos, no es porque nos guste, es porque así es la obediencia que Jesús quiere. Por medio de los hombres, no hay otra forma de ser perdonados los pecados. Entonces, los sacerdotes, que son los obispos, dan autoridad a los presbíteros para confesar ciertos pecados. Los presbíteros no pueden confesarlos todos. Hay unos pecados que solamente pueden confesar los obispos. Entonces, nosotros cuando vamos a confesar, miramos si los pecados sí los pueden perdonar los presbíteros, o sea, los sacerdotes que conocemos comúnmente en las parroquias. Algunos no tienen licencia de los obispos y no pueden hacerlo. A nosotros nos queda muy complicado preguntarle, pero porque ellos pues van a contestar que sí. Pero es bueno tener el conocimiento de que los presbíteros no pueden confesar todos los pecados. Lo pueden hacer los obispos que son los directos sucesores de los apóstoles. La segunda parte de este evangelio nos muestra de cómo Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se les aparece y les da el poder para perdonar pecados. Y Tomás, incrédulo, le dice: no, yo no voy a creer hasta no meter el dedo en las llagas. Pero en la segunda aparición que les hace Jesús, los saluda de nuevo con la paz, que es el Espíritu de Cristo presente, y le dice a Tomás: ven y tócame. Pero Tomás no lo toca y lo reconoce no solamente como Jesús, sino como Señor mío y Dios mío. Los demás reconocieron a Jesús y le decían: Jesús ha estado con nosotros. Pero Tomás lo reconoce de una manera muy especial. Lo reconoce como su Dios. No lo reconoce solamente como un Jesús, sino como su Dios. Y le dice: Señor mío y Dios mío. Estas palabras de Tomás son las que nosotros debemos repetir cada vez que queremos reconocer realmente a Jesús. Cuando pasamos por un templo, se tenía la costumbre de signarse. ¿Qué es signarse? Hacer la señal de la cruz. Los católicos tenían, o algunos todavía conservan esa enseñanza que nos dieron los abuelos, pero lo hacen mecánicamente sin saber qué hacer. Lo que se hace es reconocer como reconoció Tomás a Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Dios. Por eso yo les aconsejo que cada vez que pasen por un templo, digan las palabras de Tomás, reconociendo quién hay allí, qué sacramento hay allí, quién es el que está presente en ese templo, y decir: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que debemos reconocer siempre que pasemos por la casa de oración, que es el templo santo. Los templos son casa de oración. Por eso nosotros debemos visitar los templos, visitar el Santísimo, visitar el Sagrario, porque están hechos para orar. No solamente para ir a misa y para verlos grandes, bonitos, portentosos, no. Están hechos para orar. El templo es casa de oración. Y allí se reconoce realmente a Jesús. Cada vez que entres al templo, cuando vayas a ir a misa, cuando asistas a alguna ceremonia o cuando pases por el templo, lo primero que debes hacer es reconocer la presencia de Dios en él, en Cristo, como lo hizo Tomás: Señor mío y Dios mío. De igual manera es cuando en la misa se hace la transustanciación, que significa que los dones del pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Ahí nosotros decimos: Señor mío y Dios mío. Quien realmente reconoce a Jesús como Dios. A Jesús no hay que verlo como lo ven algunos supuestos cristianos, que lo ven solamente como un profeta, como un Jesús, como alguien que a veces ni reconocen que es hijo de Dios. Entonces, nosotros, los buenos católicos, no solamente sabemos que Él es hijo de Dios, sino que es nuestro Dios, que Jesús es Dios. Y es por eso que también reconocemos
a María como Madre de Dios, porque si María es Madre de Jesús, Jesús es Dios, María es Madre de Dios. Así que los buenos católicos debemos estar reconociendo, en primer lugar, la confesión, y que se debe hacer por medio de los hombres, porque es la orden de Cristo. Y en segundo lugar, saber que allí siempre está presente Jesús, que es Señor nuestro y Dios nuestro. La Santísima Virgen María nos bendiga, los cubra con su manto y nos acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.